Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. Sígueme en mis redes sociales. Todos los Kikes van con K. Facebook, /Kike Cinéfilo. En Twitter, arróbame como Cinéfilo Kike. En Instagram, arróbame como Kike-Cinéfilo. En YouTube, busca mis videos en el canal Kike Cinéfilo. Dale a la campanita y suscríbete. Y me encuentras en Spotify. También me puedes escuchar a través de Apple Podcast y en la plataforma Google Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Kike Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. El día de hoy les platicaré del género de la comedia absurda. Este nos ha divertido con sus escenas raras y acciones reales, muchas de ellas realizadas como parodias a otros hits de la pantalla grande. Les recuerdo que ya pueden disfrutar de este podcast en audio video por Spotify, en la plataforma Amazon Music y en YouTube, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Comenzamos. Acompáñenme a escuchar el desarrollo del tema de hoy. La ventaja de ser inteligente es que se puede fingir ser imbécil, mientras lo contrario es totalmente imposible. Así lo dijo alguna vez el cineasta Woody Allen, en la que bien podría ser una de las leyes del cine de la comedia absurda. El absurdo, definido académicamente como sin armonía y reinterpretado en los años 60 por algunos como el escritor y guionista británico Martin Aslin como sin armonía con la razón, incongruente, no razonable y lógico. Para definir un fenómeno artístico que después de la Segunda Guerra Mundial llegó a los teatros y posteriormente al cine con el llamado teatro del absurdo, en el cual autores provenientes de movimientos vanguardistas como el surrealismo o el dadaísmo usaron en sus obras un humor que se sirve de la incoherencia y la irracionalidad para conseguir la carcajada o la sonrisa del espectador, como una forma de burlarse y de reflexionar sobre el capitalismo y sus formas de alineación. Si bien es cierto que pasados los años 60 fue cuando comenzó a trascender con mayor impacto el cine del absurdo, en realidad los padres de este subgénero son los hermanos Marx, cómicos estadounidenses entre los que destaca el desfachatado Groucho, y que introdujeron el humor absurdo al cine en 1933 con el filme Héroes de Ocasión, Doc Soap, que dirige Leo Macari y que bajo ese tono llegaron a filmar 12 películas. Tras la Segunda Guerra Mundial, el absurdo no solo llegó al teatro, sino que también en la literatura y la filosofía, con Albert Camus y Jean-Paul Sartre. Ahí se encontró en este humor un movimiento contra el sinsentido de la vida y la falta de finalidad de la misma. Estamos ante una corriente que parodia la incomunicabilidad, los problemas del lenguaje, las palabras ya no sirven para nada, y en general a la sociedad y al hombre mediante el disparate. En el teatro se usan personajes que tienen acciones y motivación aparente. Sin embargo, en el cine hay una mutación como una propuesta argumental en la que se van sumergiendo en sucesos que poco a poco van quedando fuera de lo racional. Fue una buena forma de entrar al subconsciente del espectador. Los protagonistas de las películas que iremos comentando son personajes que se sienten apartados de la sociedad en que viven. Estas están solos, sin pareja y a menudo son considerados unos bichos raros dentro de su propia familia, hecho que se da de forma reiterada por traumas infantiles y o una educación inadecuada. Las películas comienzan a tener éxito con la audiencia, que no siempre en taquilla, como una forma de ser transgresores. El dominio del capitalismo y su carácter arrollador, el crecimiento de la publicidad, el exceso de información que nos dirigen al automatismo, la robotización del ser humano, ayudan a la conciliación del género. Sin embargo, cabe señalar la aclaración sobre el humor absurdo utilizado de manera inteligente con aquel que es ridículo y de pastelazo. Mientras estas películas son cúmulos de sketches cómicos como un patrón común, esto es hacer reír, el cine del absurdo no lo pretende necesariamente y además tiene un sentido más crítico. Antes del género del cine absurdo que llegó con los hermanos Marx, hubo uno que tenía una intencionalidad similar, que es el humor burlesco y el dramedy, que ejercieron figuras talentosas como Max Sennett, Charles Chaplin, Harry Langdon y Buster Keaton. Después de ellos hubo otros exponentes importantes.
La primera etapa en la carrera de Woody Allen está inspirada en el humor absurdo. Películas como Bananas de 1971 y Todo lo que siempre se quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar de 1972 son algunos de los ejemplos más destacados. Especialmente en Bananas, Woody Allen hace una sátira política en la que demuestra que los gags físicos y el humor inteligente no tienen por qué estar reñidos. Por otro lado, también tiene La última noche de Boris Grushenko, Love and Death de 1975, en la cual se aborda el miedo a la muerte desde una visión hedonista y en la cual utiliza el humor absurdo como una excelente forma de reflexionar sobre cuestiones trascendentales de la existencia de la humanidad. En los años 70, la popularidad del género alcanzó su mayor cumbre, también por la incursión al cine de los Monty Python, unos genios locos que dieron el salto del teatro, pasando por la televisión, al séptimo arte, y que nos dieron dos de las películas más destacadas, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada de 1975 y La vida de Brian de 1979. La primera, una parodia sobre la Inglaterra medieval y los caballeros del rey Arturo, con la cual los cómicos hacen una ácida crítica a los estereotipos de la vida moderna. La segunda, considerada por muchos como la mejor comedia de todos los tiempos, trata la historia de un judío que nace el mismo día que Jesucristo y ya de adulto es varias veces confundido con él. Solo las películas de Zucker and Abrams pueden competir en popularidad que no en ingenio, con las de Monty Python. Leslie Nielsen se convirtió en toda una marca de este tipo de comedias. ¿Y dónde está el piloto de 1980 y Super Secreto de 1984 de Jim Abrams, David Zucker y Jerry Zucker, así como ¿Y dónde está el policía de 1988 de David Zucker? Otras películas importantes que destacan en las comedias del absurdo de los años 60-80 son Crimen por muerte de 1976 de Robert Moore, una ingeniosa historia de detectives, Happy End de 1967 del checo Oldrich Lipski, quien narra una historia al revés, o Lucky Man de 1973 de Alan Price y protagonizada por Malcolm McDowell, que hace una crítica al capitalismo a través de la historia de un vendedor de café y yo-yo, de 1965, del francés Pierre Etat, sobre un hombre rico al que le cambia la vida al paso de un circo. Por México pasó uno de los cineastas más interesantes sobre el cine surrealista, y aunque estrictamente sus películas no eran completamente del cine absurdo, tiene filmes que han tenido notas propias del género de este tipo de humor. Algunas películas de Luis Buñuel más destacadas que podrían catalogarse dentro de este recuento son El discreto encanto de la burguesía de 1972, filmada en Francia, en la que los personajes no pueden permanecer en un lugar, mientras que en El ángel exterminador de 1962 no pueden salir. Esta última película fue filmada en México y en ella hace una sátira sobre la burguesía. Vía Láctea de 1969 y El fantasma de la libertad de 1974 también tienen mucha influencia de la comedia absurda. En épocas más recientes destacan filmes como Amanece, que no es poco, de 1989, y Así en el cielo como en la tierra, de 1995, del español José Luis Cuerda, su compatriota Javier Fesser, con El milagro de Petinto, de 1998, pero sobre todo parte de la cinematografía de los hermanos Joel y Ethan Coen. Estos maestros del thriller y de la comedia absurda, los Coen realizan cada cierto tiempo una comedia de tintes surrealistas, como es el caso de Raising Arizona, de 1987, sobre el caso de una familia que no puede tener hijos y que decide secuestrar a un bebé. El Gran Lebowski de 1998 sobre un vago de Los Ángeles que un día es confundido con un millonario. O también Oh Brother, Where Art Thou de 2000 sobre el plan de fuga de 3 delincuentes de poca monta. Un humor excéntrico, personajes extravagantes, situaciones que bordean el surrealismo, resultan características reiteradas en el cine de Wes Anderson, quien desde sus inicios acaparó la atención con la comedia excéntrica, Tres es multitud de 1998, ambientada en un exclusivo instituto educativo. Sobre todo destaca en este género con los excéntricos Tenenbaums de 2001, una cómica representación de una familia de genios cuyas glorias son borradas por una serie de traiciones, fracasos y decepciones atribuidas al papá. En años recientes también ha sido el autor de joyas como Un reino bajo la luna de 2012 y El Gran Hotel Budapest de 2014. Por otro lado, el griego Yorgos Lanthimos adquirió fama internacional con su película Canino de 2009, una rareza desconcertante y ha seguido por ese camino con otros filmes entre los cuales figura The Lobster de 2015, una historia de amor ambientada en un mundo distópico en el cual los solteros son arrestados y enviados a un lugar en el que tienen que conseguir pareja o ser transformados en animales. En su breve aparición en The Office de 2005, Ricky Gervais lanzó un diálogo imprescindible para entender este tipo de humor. La comedia es donde la mente va a hacerse cosquillas a sí misma, dijo. Ante esta declaración, y en la recta final de este recuento, incluimos otras cintas de humor absurdo pero inteligente a la vez, que también figuran.
Embriagado de amor de 2002 de Paul Thomas Anderson, Zombies Party de 2004 de Edgar Wright, Gato Negro, Gato Blanco de 1998 de Emir Kusturica, Un Nombre Sin Pasado de 2002 de Aki Kaurismäki, Shaolin Soccer de 2001 de Stephen Chow, Cómo Ser John Malkovich de 1999 de Spike Jonze, y también hay que mencionar las películas de la saga Scary Movie. Algunos pensarán que es simple locura, otros de que se trata de la expresión creativa en su más estado puro. E incluso habrá aquellos que se ciñan a su definición artística. Sin embargo, no podemos negar que el humor inteligente del cine de comedias absurdas puede dejarnos un extraño y fascinante sabor de boca. Y ahora hablaremos de las películas que representan este género. ¿Y dónde está el policía? Nació como un spin-off de una serie de televisión fallida, pero de culto, conocida como Police Squad, pero se convirtió en un modelo del género de las spoof movies, las parodias. Agárralo como puedas en España, o ¿Y dónde está el policía? En Latinoamérica, o La pistola desnuda en Argentina, se estrenó en 1982 y presentaba al teniente de policía Frank Drebin, interpretado por Leslie Nielsen, un aguerrido oficial decidido a vengar el intento de asesinato de su amigo Norbert. A golpe de porrazo, juegos de palabras con dobles sentidos y algunas que otra incongruencia, Frank se consagró como el policía más divertido de los años 80. Gracias Leslie Nielsen por esta trilogía de películas. ¿Y dónde está el piloto? Airplane, Aterriza como puedas en España, ¿Y dónde está el piloto en Latinoamérica? Es un clásico del género de las spoof movies. Estrenada en 1980, esta cinta se carcajeaba a gusto del género de las películas de desastres, más concretamente de las de aviones siniestrados que tan de moda se pusieron durante los años 70. Su secuela, como detalle curioso, no trató sobre un avión, sino sobre una nave espacial, pero seguía siendo igualmente divertida. Por cierto, una curiosidad cinéfila. ¿Y dónde está el piloto? Parodia de la película Hora Cero, Zero Hour, de 1957. En la película ¿Y dónde está el piloto? Se calcan casi exactamente las líneas de los diálogos de la otra, además de bautizar a los personajes como los de esta misma, empezando por su protagonista, Ted Striker. Otra película importante de este género es Austin Powers, el espía seductor. Una trilogía donde se parodia aquellas series y películas de espías de los años 60 y 70. Exagerando un tanto la moda de esa época, Austin Powers está llena de chistes sexuales y de gags que aún en la simpleza nos hacen reír a carcajadas. Su primera película, lanzada en 1997, y la última, producida en 2002, están llenas de grandiosa música llena de actores de gran renombre como Michael Caine, Beyoncé, Elizabeth Hurley y más. Y no debemos de dejar pasar que su creador, Mike Myers, hace varios papeles, entre ellos los dos principales personajes de estas cintas, Powers y el Dr. Malito. ¿Quiere ser John Malkovich? Esta película de 1999, estelarizada por John Cusack, Cameron Diaz, Katherine Keener y John Malkovich, es una historia delirante, absurda y surrealista de comedia que cuenta con un toque bastante ácido y algo morboso. Spike Jonze, su director, nos proponía como Craig Schwartz, un titiritero fracasado, encuentra una puerta que le conduce directamente al cerebro del actor John Malkovich. La adicción a estos viajes a la cabeza del intérprete se convertiría en una peligrosa adicción para Schwartz. Una pareja de idiotas de 1994. Jim Carrey y Jeff Daniels protagonizan esta película de enredos con la idea de ser una road movie como base. Lloyd y Harry son dos amigos un poco limitados, que conviven juntos y que se ven envueltos debido a su torpeza entre unos secuestradores y la familia de la víctima. Una de las muestras más significativas del physical comedy y cuyo más grande representante es Carrey, quien con sus gestos, voces y movimientos corporales nos lleva a reír a carcajadas. El joven Frankenstein. El joven Frankenstein, Young Frankenstein de 1974, es posiblemente una de las mejores películas del difunto Gene Wilder, como también lo es de la filmografía de su director, el irrepetible Mel Brooks. La trama propone cómo el nieto del profesor Victor Frankenstein original reniega del legado de su abuelo y se dedica a la neurocirugía. Recibe la noticia del fallecimiento del anciano y como único heredero de la familia Frankenstein viaja al castillo de su abuelo en donde descubrirá los secretos de sus experimentos, lo cual le hará tratar de seguir los pasos de este y crea su propio monstruo. Esta película está considerada una de las mejores comedias de la historia del cine, y no en vano, su rodaje es una imitación perfecta de las técnicas que se utilizaban en los años 30 y 40, y merece verse aunque sea solo por ansia cinéfila. El sentido de la vida. Los Monty Python no podían faltar en esta lista. El sentido de la vida, The Meaning of Life, de 1983, fue su última gran película.
aunque no la primera. Mediante distintos sketches, los Python iban mostrando el proceso vital de cualquier persona: nacimiento, infancia, madurez, muerte, tratando de con ello mostrar y revelar cuál era el sentido de la vida misma. Como dice el título de la película, ahora bien, si lo conseguían o tan solo nos hacían partirnos de risa, eso no se los revelaré. Tienen que esperar a ver esta película hasta el final. Loca Academia de Pilotos. Top Gun y las películas de aviadores no se salvaron de la parodia. En 1991, Hot Shots le dio lo suyo al género con una película protagonizada por Charlie Sheen, Cary Elwes, Wesley de La Presencia Prometida, Valeria Golino y el inigualable Lloyd Bridge. Absurda y con momentos tan tontos como desternillantes, Hot Shots casi nos mata de risa. Y decimos casi porque la segunda fue la que nos terminó de rematar, parodiando a Rambo y las películas de acción de los años 80. Su mejor momento, eso sí, es cuando hacen la parodia de Apocalipsis Ahora y aparece Martin Sheen junto a su hijo gritando al unísono: "Me encantaste en Wall Street". Simplemente brillante. Scary Movie. Queremos pensar que Scary Movie del año 2000 fue la mejor de toda la serie de películas que parodian el género del terror y del slasher. Keenan Ivory Wayans, quien protagonizará ¿Y dónde están las rubias?, realiza una sátira de la película de Scream, con guiños a grandes éxitos del cine de finales de los 90, muy fresca para su momento. No sabemos qué tal habrá aguantado el paso del tiempo. Eso sí, la escena de Ghostface completamente fumado no tiene precio. Spaceballs. No lo vamos a negar. Nos encanta Mel Brooks. Bueno, a mí. Y así lo demuestra la adicción a la lista de Spaceballs o La loca historia de las galaxias de 1987. Una cinta que es lo que parece: una parodia de Star Wars, de la industria generada por George Lucas. La película hace una suerte de burla de la película original de la Guerra de las Galaxias, con un elenco nada malo para la época: Mel Brooks, John Candy, Rick Moranis y Bill Pullman. Ahí no le piden nada a nadie. Otra también película es Loca Academia de Policía. Police Academy, o Loca Academia de Policía, o la Academia de Policía, es una serie de películas cinematográficas de comedia compuestas de 7 partes, 6 en los años 80 y la séptima a mediados de los años 90. También se hicieron 2 adaptaciones para series de televisión: Police Academy The Series, una adaptación animada hecha un año después de la cuarta entrega de 1988 y otra años más tarde en 1997. La primera parte es Loca Academia de Policía de 1984, que inicia con un acto de apertura en el que se informa de que la alcaldesa nueva de la ciudad ha determinado cambios para el reclutamiento de candidatos a policía y nuevos requisitos para que el departamento los acepte. No será necesario cumplir tamaño mínimo, no importa sexo, raza ni condición física o mental para ser policía. Obviamente la policía no se lo tomó muy bien. La película continúa con que un grupo de personajes anónimos sin nada que perder aprovechan la oportunidad y se registran para demostrar al mundo de lo que son capaces. El personaje principal es Kenny Mahoney, interpretado por Steve Guttenberg, un delincuente reincidente al que se le obligó a ir a la academia para librarse de la cárcel. Se le podrá expulsar, pero no se podrá ir por voluntad propia o se le encarcelará. Mahoney intentará por todos los medios que lo echen hasta que descubre que le gusta ser policía. Esta es una de mis favoritas. Definitivamente yo creo que entre las de ¿Y dónde está el policía? Y las demás, este es mi máxima para mí. Además que fue un momento muy divertido cuando la fui a ver con mis primos. La primera vez que yo fui al cine con mis primos, fuimos a ver esta, Top Secret, Super Secreto, de 1984. La película, protagonizada por Val Kilmer, en la que se realizaba una sátira de las películas de suspenso con la Guerra Fría y el telón de acero como escenario, muy similar a las primeras películas que hemos mencionado, con parodias inteligentes y golpes de humor muy medidos. La película proponía el viaje de Nick Richards, un cantante de rock cuya música hacía referencia a Elvis Presley, The Beach Boys y Little Richard. Por cierto, 2 grandes del cine aparecen en ella, realizando sendos cameos. Uno es Omar Sharif y el otro es Peter Cushing, más conocido como el gran Moff Tarkin de Star Wars. La siguiente película, y la última de la que les hablaré, es ¿Y dónde está el exorcista? Repossessed, un filme de 1990 protagonizado por Leslie Nielsen y Linda Blair, donde se parodia el clásico de terror de 1973 El exorcista, protagonizado en su juventud por la propia Blair. Nos lleva a una hilarante historia que eleva al más puro humor simplón los eventos que se repiten de acuerdo con la película original.
no olvidando que la sopa de guisantes o chícharos es el principal ingrediente de esta cinta. Y hemos dejado una serie de cintas en esta selección como La Máscara y otras más, pero ya las ya mencionadas nos darán un rato agradable de entretenimiento con la familia. Les recomiendo que las vean. Muchas gracias por estar conmigo. Les recuerdo que me pueden contactar en mis redes sociales. Continuamos. Ahora descubramos la recomendación. La recomendación de esta semana es Depredador, la presa. Contar una historia de un alienígena sanguinario en Depredador, la presa no fue cualquier cosa, en especial cuando Amber Midhunter y el resto de la producción se enfrentaron ante un fenómeno natural que hasta la fecha no tiene explicación. Depredador, la presa, es más que una película que busca explicar el origen de la raza de cazadores alienígena que vimos desde 1987 a la par de Arnold Schwarzenegger. En una reciente entrevista con el sitio Sensacine, Amber Midhunter reveló que durante el rodaje de la película exclusiva de Star Plus, todo el elenco y miembros de la producción se enfrentaron ante un fenómeno natural que, hasta la fecha, sigue siendo inexplicable. Amber Midhunter reveló que el pantano de la película guardaba un fenómeno inexplicable. Hace poco he descubierto, me lo dijo Dan Trachtenberg, el director, que el lago de barro solo empezaba a oler extraño cuando una persona se metía. No importaba quién fuera, porque hubo otras personas que se metieron antes que yo. Empezaba a oler raro en cuanto un ser humano se metía en el barro. No sé por qué ocurrió esto, pero desearía no haberlo sabido, recordó la actriz de títulos como Enemigo de Todos, Legión y Riesgo Bajo Cero. Hasta el momento Midhunter sigue sin saber el motivo por el que este fenómeno natural ocurrió en pleno rodaje de la cinta, ahora ya disponible en Star Plus. Y si esto no fue lo suficientemente retador para la compañera de Dane DiLiegro y Julian Black Antelope, también tuvo que enfrentarse a los efectos del barro en medio del bosque y sin comodidades habituales como una regadera. Y menciona, rodamos esto durante una semana. Una vez que entras en el barro no hay forma sencilla de quitárselo, y era un barro muy grueso y pesado. Fue un proceso muy largo. Me metía en el barro y me cubría entera, así que luego tenía que sumergirme en una bañera y 4 mujeres tenían que lavarme el pelo y limpiarme porque estábamos literalmente en medio de un bosque. No había un lugar adecuado para darme una buena ducha y secarme. Fue así como el rodaje de Depredador la presa se convirtió en una experiencia única en la carrera de Amber Midhunter, quien también debía trabajar con la simpática Coco, la perrita que fue adoptada exclusivamente para la cinta de Star Plus, idea que provino de un clásico del séptimo arte como Mad Max. Y de verdad ya la vi, es interesante, no tiene nada que ver con las historias que ya habíamos visto de Depredador. Esta película está situada cuando existían las etnias de indios, por decirlo así, de indios americanos en el norte, en los Estados Unidos, y bueno, pues es parte de esta cinta. Por lo que entendí son cherokees los protagonistas. Entonces, y bueno, pues sobre todo ahí vemos la evolución del personaje, cómo es que esta niña, que es una experta cazadora, una rastreadora, puede derrotar al depredador simplemente observando sus movimientos, como antes se hacía o como antes lo hacían nuestros antepasados, ¿no? Entonces, bueno, es una película interesante y los que tengan Star Plus se las recomiendo mucho, no se la pierdan, es una película que vale la pena visitar. Continuamos. Los invito a reflexionar con la frase cinematográfica. La frase cinematográfica de esta semana es: a nadie le gusta jugar para un entrenador que no aspira al ascenso. No jugar para ganar es igual que hacerlo con tu hermana. Sí, tiene un gran culo y un par de buenas tetas bajo la blusa, pero es ilegal. Y luego vienen los problemas de la endogamia. Niños desentados que tocan el banjo, toman sus alimentos con un popote y se tiran a los animales de la granja. ¿Quién menciona esta frase? El personaje de Topper, interpretado por Charlie Sheen en Loca Academia de Pilotos. Y bueno, este fue nuestro capítulo de esta semana de Kike Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Los invito a que se comuniquen conmigo al WhatsApp 52 56 34 55 16 64. Les recuerdo que antes del 52 va un signo de más. 52 56 34 55 16 64. Y además, también en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por su compañía y los espero en el próximo capítulo. Hasta entonces.
Producción, guión, cámara, micrófono, edición, investigación y todo lo demás lo hice yo. Martín Enrique García Ruiz, 2022, todos los derechos reservados.